Ahuyentar al autor del fandom. No sería exagerado decir que vivimos en la época dorada de los lores. Si una obra de entretenimiento existe, es un hecho que debe tener una historia de trasfondo que explique por qué ese mundo es tal como es, qué había antes de y qué puede pasar. Y uno como fan se puede comprometer un poco demasiado con ese tema. Sin embargo, por muy fan que uno sea de algo, hay que reconocer que una obra no tiene por qué ser necesariamente detallada y profunda. No todo debe tener un porqué. Y gran parte de la fantasía son justo esos huecos e inconsistencias que aprendes a apreciar. Aunque, de nuevo, los fans podemos ser un fastidio. Y el caso con la serie de Thomas y sus amigos es un buen ejemplo de ello. Debo decir que de este universo sé muy poco, fuera de haber visto el show en mi infancia hace décadas y haber hecho un video sobre un capítulo turbio hace años. Solo sé que son trenes con cara. Pero en realidad es mucho más que eso. Para empezar, todo se remonta a los libros de Railway Series, creados desde 1945 por Wilbur Awdry, aunque datados 3 años antes, en 1942. Y es que todo esto comienza con las historias que Wilbur le contaba a su hijo Christopher, quien enfermó de sarampión a los 2 años. Sin enrollarnos mucho, lo que inicialmente era un padre inventando relatos sobre trenes para su hijo fue mutando a convertirse en una serie de libros, 42 para ser más específicos, con decenas y decenas de historias, volviéndose una de las franquicias literarias más importantes de Inglaterra y del mundo, hasta convertirse en un programa de televisión a mediados de los 80, alcanzando una fama global durante los 90, hasta, casi llegar a nuestros días con una rumoreada película de la que se lleva hablando desde 2020. Y de paso, con el propio Christopher haciéndose cargo de la franquicia años antes de la muerte de su padre, y escribiendo más libros hasta 2011. Una historia amplia en todos los sentidos. Y es que, más allá de todo, algo que caracterizó a Railway Series, diagonal Thomas y sus amigos desde sus inicios, fue que era un universo bastante detallado para ser algo infantil. Según se cuenta, el propio Christopher pedía a su padre cierto nivel de consistencia en las historias, y Wilbur construyó un universo tan vasto como específico. Para empezar, la isla ficticia de Sodor, donde ocurren casi todos los hechos, recibe una ubicación coherente con la geografía británica. Muchas de las historias que se narran tienen bases en anécdotas de la vida real, e incluso los personajes, sus modelos de trenes y todo cumplen con un excelso nivel de precisión. Sin ir más lejos, justo en los 80, Wilbur lanzaría un libro de lore con 154 páginas. Sabemos que los autores británicos adoran el detalle, pero incluso podemos decir que lo de Thomas está fuera de toda proporción, si recordamos que el público objetivo son niños pequeños. Al final es un universo bien construido, que toma en consideración antecedentes históricos y explicaciones racionales del por qué hay trenes con cara. Para aterrizarlo de forma simple, sencillamente imagina todo el lore que se pudo haber creado a algo nacido desde los años 40 del siglo pasado. Y aunque cabe resaltar que las series de televisión no llegan a ser tan meticulosas como el contenido escrito, todo esto existe. Incluso el propio Christopher siguió alimentándolo varios años después del fallecimiento de su padre, de modo que es justo decir que el fandom de Thomas debe ser uno de los mejores atendidos en todo el mundo. ¿Qué podría salir mal? En realidad, no es difícil imaginarlo. Para empezar, entre más escribas, más se exige. ¿Qué importa que hayas escrito Biblias de detalles e historias? Para algunos fans, nunca es suficiente. Y si a esto le sumas ser una franquicia enfocada en el mundillo de los trenes, esos fans no solo son enajenados de la parte fantasiosa, sino completos dementes que esperan que cada ventana, cada camarote y cada tornillo de los trenes descritos sean exactos. Otakus de los trenes. En segundo lugar, es porque, por irónico que parezca, los fandoms siempre terminan divididos, ya sea por cómo perciben una obra, cómo la viven, o incluso los medios que utilizan para comunicarse. Hay quienes son moderados y otros que definitivamente se vuelven una molestia. Para esto, hay que entender que, a diferencia de su padre, quien más que hablar de los trenes en sí, disfrutaba de escribir detalles sobre la isla de Sodor y dejar infinitas notas que servirían a futuro, era un escritor recalcitrante. Christopher es más mesurado, se hizo cargo de los libros y de la franquicia en general. Aportó bastante y también llegó a crear un libro extenso de lore, pero para el caso, prefería mantenerse fuera del ojo público en la medida de lo posible. Por muchos años podría decirse que la franquicia se mantuvo neutral. Fuera de la serie de televisión no pasaban muchas cosas, hasta que en 2021 se organizó una pequeña convención basada en un tren real que de hecho tiene su versión dentro de este universo.
Saltándonos muchos detalles, esto dio pie a que aparecieran notas de lore dejadas por Wilbert, incluyendo detalles sobre una nueva locomotora, y a su vez que de algún modo Christopher se hiciera más presente. Los siguientes años serían apoteósicos para el fandom, un nuevo personaje sobre el cual teorizar y hacer fanfics, más información, y en síntesis, un banquete de contenido que sin duda alborotó las aguas. Sin meternos de lleno en nombres y dinámicas, tenemos que el fandom ya tenía suficientes loquitos, gente que ahora, con un canal de comunicación más abierto, exigían saber más detalles. Personas que se habían creado sus propias concepciones del universo, exigiendo que esta visión fuese real. Tipos queriendo acaparar al autor. Para que nos hagamos una idea, hubo alguien que pretendía que Christopher respondiera más de 100 preguntas. Otro que había metido su visión conservadora y transfóbica en sus historias y quería que éstas fueran canónicas. Y en el caso más simple, que las ideas sueltas de nombres y personalidades de las locomotoras se confirmaran. Tenemos entonces que Chris, un hombre de más de 80 años, de repente tenía que lidiar con todas las estupideces, toxicidad y demencia de un fandom de internet. Incluso gente que hablaba a nombre de él creando declaraciones falsas. Haberles dado una pizca de atención e información fue totalmente contraproducente. Ahorrándonos líos, Chris terminó cortando los canales de comunicación, de forma profesional y todo, pero a grandes rasgos, el fandom fue tan tóxico que hicieron que el autor decidiera salirse del mismo, y esto no detuvo las cosas. Aquellos que habían logrado comunicarse con él en estos últimos años y que en parte lo habían utilizado para darse promoción de sus libros derivativos, fanfics para ser más claros, siguieron peleando con el resto de personas. Hasta donde me quedé en esta historia, parece que Chris haría una aparición pública este año, la primera en más de 2 décadas, y el pronóstico de lo que podría pasar no era muy alentador. Parece que ni siquiera crear cuentos infantiles exime de que lleguen fulanos rancios e indeseables. Odio a los fanfics. Anne Rice es una de esas autoras que no necesitan mucha presentación, una de las máximas representantes de la literatura gótica, en especial de todo aquello que tiene que ver con vampiros. Habiendo fallecido en 2021, uno creería que es la clase de figura intocable que es recordada con cariño. Sin embargo, la señora parece que, llegado a cierto punto, se esmeró más en manchar su carrera que en los libros escritos. Todo comenzaría en abril del año 2000, cuando en su página web personal apareció la siguiente leyenda: "No permito fanfiction. Los personajes están protegidos por derechos de autor. Me molesta muchísimo siquiera pensar en fanfiction con mis personajes. Aconsejo a mis lectores que escriban sus propias historias originales con sus propios personajes. Es absolutamente esencial que respeten mis deseos". Acto seguido, se supo que realmente había contactado abogados para que le ayudasen a eliminar todo fanfic de sus libros y personajes existentes de la web. Algunos autores incluso recibieron cartas de cese y desista, lo que obligó a la moderación de algunos sitios a atender la exigencia. Al año siguiente, en 2001, fanfiction.net, el portal más importante de este tipo de contenido en esos años, también recibiría una carta de los abogados de Rice, haciendo que tuviesen que eliminar todos los escritos que tuvieran algo relacionado a sus obras, incluso los fanfics más mal escritos e insignificantes. Fue una cacería demencial que hoy en día se recuerda como una masacre de escritores. Y lo más curioso de esto es que Rice no es como que estuviera mucho tiempo en línea, porque cuando lo estuvo, las cosas se volvieron peor. En 2003 estrenaría la novela Blood Canticle, 10ª parte de su serie de vampiros, la cual no fue tan bien recibida como ella lo esperaría. Muchos de sus fans ya la tenían en un mal concepto por todo lo ocurrido con los fanfics, y hablando desde una perspectiva estrictamente crítica, el libro fue percibido como poco inspirado. Muchos creían que ya había entrado en un notorio declive, y esto se tradujo en reseñas negativas en Amazon, que por supuesto llegaron a ella. Probablemente cualquier otro autor, en especial uno tan exitoso, solo dejaría pasar el asunto, o en el mejor de los casos tomaría contemple las críticas para saber qué debería mejorar, pero Anne prefirió responder llamando estúpidos a quienes dieron malas reseñas, y que si estaban tan molestos, le hicieran llegar su copia a su casa, y ella les haría el reembolso. Una respuesta tan fuera de lugar que hacía dudar de si en verdad venía de ella. Algunos trataron de comprender la situación en que su esposo había fallecido mientras escribía Blood Canticle, así que es posible que estuviera consternada. Pero dado el incidente anterior, todo apuntaba a que sencillamente era una vieja amargada y cascarrabias. Un factor infaltable en cualquier buen escritor, ¿no?
El problema es que Rice terminaba viéndose como la clase de persona a la que no le das gusto con nada. Si no te gusta lo que escribe, eres un pendejo. Y si te gusta, no te atrevas a usar tu imaginación o empatizar mucho con sus personajes. Todo esto hizo que comenzara a ser percibida como alguien detestable en los círculos literarios, o en el mejor de los casos, la mujer que no debe ser nombrada. Lo más irónico para algunos es que Rice tuvo una etapa de acercamiento religioso, donde se convirtió al cristianismo, que la llevó a escribir sobre la vida de Jesucristo, y esto coincidió con esa masacre a escritores de fanfic. Pero si somos quisquillosos, ella escribiendo sobre algo ya escrito como lo es la Biblia, eso entraría en los terrenos del fanfic. La hipocresía de la señora. Se discute sobre qué tanto afectaron a su reputación todas estas acciones. Algunos dicen que una vez que notó que sus libros se vendían menos, se retractó de sus palabras. Pero para inicios de los 2000, ella ya era la autora reconocida y bien posicionada que todos conocemos. Fácilmente podía haber dejado de escribir y vivir de sus regalías. Lo cierto es que Rice mantendría su postura enérgica en contra de las críticas y la escritura de fanfics durante muchos años. Sería hasta 2012 que su opinión empezaría a cambiar, manifestando que, aunque odiaba la idea de leer algo de sus personajes escrito por alguien más, mientras no tuviera que verlo, podría dejarlo pasar. Que el fanfic bien podría ser un medio de transición para alguien con aspiraciones de escritor, y que si algo como 50 sombras de Grey había salido de esa práctica, quizá era otra forma de creación válida. Y para 2017 ya reconocía cómo los fans eran la base sustancial de todo el mundo del entretenimiento moderno. Hay que decir que, más allá de sus enfados, siempre impulsaba que cualquiera que quisiera ser escritor lo intentara, que escribieran cuanto fuera necesario, y de lo que sea hasta lograrlo. Eso sí, nada de lo que ya haya hecho. Aunque si recordamos la historia del post anterior, igual y se puede entender un poco su postura. El fanfic más largo del mundo. Este último caso probablemente sea el más cuerdo de todos, o al menos el más inofensivo. En 2008, Nintendo lanzaría al mercado Super Smash Bros. Brawl, el que para muchos sería el juego de luchas crossover definitivo, con un roster conformado por algunos de los personajes más importantes de la compañía, entre los de Mario, Pokémon, Earthbound y otras compañías como Solid Snake y Sonic, y es recordado hasta la fecha como todo un hito. La mejor parte es que, para darle una capa más de profundidad al cruce de personajes, se agregó un modo historia conocido como Subspace Emissary, que básicamente explicaba cómo una fuerza malvada amenazaba los distintos mundos y era necesario que los personajes se unieran para derrotarla. Un concepto simple pero efectivo, tanto como para que alguien decidiera crear un fanfic derivativo. Pero no cualquier cosa, sino uno que estaría en producción por más de 8 años y alcanzaría la friolera de 4 millones de palabras. The Subspace Emissaries World's Conquest es una historia creada por el usuario Aura Channeler Chris dentro de fanfiction.net, con el primer episodio publicado el 4 de marzo de 2008. La historia es una autoinserción de Christian, bajo el nombre de Chris, pues sí, quien viene de una historia anterior, en compañía de su Lucario, al cual trata de adaptar al mundo real, que se unen a otros personajes para viajar a diferentes mundos de los juegos de Nintendo, reclutando al elenco tanto de Brawl como de Super Smash Bros. Melee para combatir la amenaza antes referida. La historia logra expandirse tomando otros personajes, como de Smash 4, y explorando cuantos mundos de Sega, Konami, Square Enix y otras compañías sean posibles. En 2013, que fue cuando BuzzFeed le hizo un reportaje, la historia llevaba 3,5 millones de palabras y 28 capítulos, siendo objeto de interés de los medios e incluso el libro Guinness de los Records. Sin haberme animado a leer tanto de la historia porque no soy muy fan de Smash, ni tampoco estoy tan loco como para leerlo, según la entrevista concedida, su guía principal para llevar la historia es el potencial que muchos de los personajes tienen para explorar sus historias y mundos, algo que sus compañías no parecen tener interés. La parte más curiosa es que Christian es mexicano, y en principio, la escritura del fanfic atendía a mejorar su inglés una vez que empezó a vivir en Estados Unidos, y parece que lo estaba llevando bastante bien. A detalles más, diría que lo más llamativo de la historia son los arcos que va tomando, cual si fuera un anime, se llega a atender a los conflictos y desarrollos de varios universos, como el de Chrono Trigger, que vaya, el bueno de Chris se hizo su historia de personajes prestados a lo tablos, pero materializándolo con un mejor sentido. Ahora bien, la parte más cotorra es que una vez que me puse a revisar, a alguien le quitó el trono del fanfic más largo. Ambience, A Fleet Symphony, es un fanfic basado en Kantai Collection,
El jueguito este de cartas que yo juraría que era un ecchi y que se desarrolla en un universo alternativo tras los atentados del 11 de septiembre. Bien, no, aquí la verdad no me molesté en leer casi nada. Revisando, se insiste mucho en destacar que es más la historia de un Gary Stu, al que todo le sale bien, que tiene un chingo de viejas, un chingo de feria y el pito la arrastra. Pero aquí va la parte en la que de plano nos fuimos bien a la mierda. Ambience rebasaría en 2016 al fanfic de Chris, alcanzando la cantidad de poco más de 4,5 millones de palabras. La cifra varía dependiendo la fuente. Considerando que Kantai Collection, al menos el videojuego, se estrenó en 2013, que en 3 años rebasara lo que alguien escribió en 8, es un mérito. Tengo entendido que el autor de Ambience es un güey que le gusta Touhou, eso explica lo enajenado. Chris diría algo de que lucharía por recuperar su título, y yo de verdad estaba intrigado por saber cómo se había desarrollado esto, hasta que me encontré con que hay otro fanfic basado en The Loud House bajo el subtítulo Revamped, estrenado en 2017, que estuvo actualizándose diariamente hasta el 20 de febrero de 2024, alcanzando los 2,328 capítulos y más de 35 millones de palabras. ¿Qué es esa mamada que se traen algunos youtubers de hacer el pinchurriento iceberg más largo de YouTube? Donde realmente se andan midiendo la riata es en el terreno de los fanfics. La historia, tengo entendido, es otra autoinserción. Una vez que su autor lo terminó, continuó con una segunda parte, pero ambas fueron eliminadas de fanfiction.net, aunque se conservan gracias al archivo web. Y parece que hay un canal de YouTube que anda subiendo la historia al estilo de audiolibro. Y al momento de la elaboración de este video, van por los capítulos del 179 al 181. Igual le va a tomar un tiempo abarcarlo todo. Y yo no sé qué decir, la verdad. La ambición o locura de esta gente juega en otra liga. Supongo que si sabes inglés podrías echarte un video diario de Revamped. Eso o estudiar cualquier cosa un poquito más útil. Y la peor parte es que podría asegurar que eventualmente llegará otra historia aún más larga. Antes de finalizar, le doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Aqua Turquoise Field, a Sammy Blake y sus acostumbrados billetazos de siempre, Feagoni, Polar Beer, Luis Miguel Rodríguez, Strawberry Tenue y Axel Monge. Si quieres aparecer al final del próximo, solo deja la propina Palchesco. Muchas gracias por ver, espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir cuestionando la cordura de la gente que es fan de algo. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.